Yo soy Luisa, bueno, ya nos conocimos previamente. Tengo 27 años, todavía estoy dentro del rango de ser joven, Siempre. sí. Y bueno, si quiere, preséntese. Yo soy Jaime, tengo 51 años, estoy en el rango de economía plateada ya, ¿no? Trabajo en una empresa que llama Arteaga Latam. Bueno, yo también hago parte de una fundación, la fundación que está impulsando esta iniciativa, el Instituto de la Conversación, pero también soy estudiante de los Andes, de esta Sí, universidad, dos egresada, veces. 2 veces estudiante de esta universidad. Sí, listo. Y bueno, empecemos con palabras pendientes por la participación ciudadana. Lo voy a iniciar yo. Jaime, ¿cree que el diálogo entre generaciones está roto o solo necesitamos mejorar mejores canales? No, nunca ha sido roto, es diferente. Hay momentos en los que puede que alguien se sienta no oído, más bien. Entonces, digamos, sí pienso que yo cuando era joven era relativamente revolucionario, eh, y sí sentía que no me oían. Ahora que soy viejo, siento que no me oyen los jóvenes. Entonces, no sé, de pronto es que uno siente que no lo oyen, pero siempre quedan, digamos, no sé, ¿usted qué piensa? Yo pienso que no es que estén rotas necesariamente, pero sí las formas en cómo se comunica. Sí, yo sí siento que allí hay como un quiebre Ah, entre, entre las generaciones. Porque, no sé, pensaba como en, no sé, hablar con mi abuelita, como que pues no sé, como como que el dispositivo que uno más usa para conversar, dialogar, no sé, es el celular. Y sí, creo que, no sé, yo con mi abuelita muy poco hablo. em, y a veces es difícil, como, no sé, que ella pueda hacer una videollamada, como saber de ella. Entonces yo creo que ahí las formas y los dispositivos como de conversación sí cambian. Y eso de alguna u otra forma sí como que interrumpe o quiebra las dinámicas de conversación. Y sí siento que entre generaciones esto sí está bien marcado. Incluso como para expresar no solamente no saber de una persona, sino también como la forma en que uno se expresa frente a algo que uno piensa. Entonces creo que sí, allí hay como un quiebre en las formas en cómo las generaciones conversan. bueno, pero es que siempre ha habido, porque la conversación no solo es eso, Ujú. digamos la música. Yo cuando estaba pelado, fue el boom del rock en español y había canciones que significaban un escándalo. Y luego supe que para una generación previa a mí también vivieron eso. Entonces, en su momento, digamos, yo soy posterior a los Beatles, aunque parezca viejo, pero en su momento los Beatles también significaron una ruptura y después y durante esa época también fueron los Rolling Stones. Previo a eso, por ejemplo, hubo otros fenómenos musicales y artísticos. Tal vez, digamos, y leyendo de la historia de Colombia en términos de canales alternativos, por ejemplo, está la revista Alternativa, que surgió después de lo que llamaron la generación del siglo, de la generación del siglo naciente, que era la conformada por López Pumarejo y por otras personas. A esa generación le sucedió la de Lleras, donde hubo muchos poetas, donde hubo personas, digamos, de regiones no ricas, y también fueron cuestionadas en su momento. Entonces, realmente, digamos, hay unas conversaciones que siempre se dan y siempre se han dado. Lo que pasa es que uno siempre cree uno tiende a creer que uno fue el primero. Pero sí, me acuerdo, por ejemplo, que en mi época cuando nació eh, eh, eso que ya no existe, que era ese canal de televisión de música, ¿cómo es que llamaba? El canal de música MTV, MTV. Uf, qué escándalo tan grande. sí, Claro, bueno, si quiere, avancemos. venga, la leo yo. Eso. ¿Siente que los candidatos realmente conocen la realidad de los jóvenes? Em, los candidatos conocen, bueno, em,
yo sí siento que no es, uno no necesariamente tiene que ser como para opinar o sentir y decir lo que, no sé, otra persona está como atravesando, no sé, como en temas generacionales. Yo creo Mm, que sí, pues porque igual, no sé, uno siempre pues atraviesa esta etapa de la juventud y claramente pues, no sé, los tiempos y las épocas pues van cambiando y seguramente uno asume la juventud de y maneras las muy diferentes. expectativas, sí. Em, pero sí siento que los candidatos sí no reconocen como cuáles son esas necesidades e intereses que está atravesando pues la juventud. Yo creo que la juventud es muy dinámica y no siempre, o sea, así como que no es, no sé, la dinámica que usted vivió en su juventud completamente diferente a la que yo estoy viviendo en este momento. Y creo que sí falta esa capacidad como de comprender y adaptarse también a esas formas en las que los jóvenes están hablando, dialogando, expresándose, que muchas veces puede ser como diferente a la que, no sé, ese candidato probablemente atravesó en su juventud o seguramente con la que no está de acuerdo. Entonces, creo que sí, a los candidatos les falta como ampliar un poco más su como foco de visión frente a lo que están pensando con la juventud, porque creo que hay una visión como reduccionista también, como, no sé, lo digo más como por todo el proceso de, no sé, el paro que pasó, ¿no? Como el paro del 2021, que pues donde los jóvenes pues fueron como protagonistas en las reivindicaciones que se estaban dando, pero también las formas en cómo se expresaron, pues que también costó mucho y que también como que tuvo un desenlace yo siento que de estigmatización y que luego de eso, pues ahora sí los jóvenes se pusieron en el centro, em, pero de nuevo siento que hay como allí una inconformidad de que también, de que también se instrumentaliza el tema de los jóvenes, ¿no? Y eso pasa mucho. Entonces, siento que a los candidatos, o sea, pues, o sea, el tema de la juventud creo que es una realidad importante porque hay unas particularidades como de los jóvenes, de necesidades, el tema de los jóvenes que no trabajan y estudian, creo que es algo bien preocupante. Y, y que si se habla, o sea, se habla, yo siento que todo este tema del enfoque como generacional de las juventudes después de lo del estallido social fue algo importante, pero que también quizá no ha logrado como transformar a profundidad lo que los jóvenes quieren. Y también es poco difícil saber qué quieren los jóvenes, ¿no? Como lo digo yo, que pues estuve como muy presente en ese proceso, en ese momento como particular del país. Em, pero sí, creo que les falta más ver como cuál es ese repertorio en que los jóvenes se expresan. No solamente existen esas formas que vimos, sino que los jóvenes tienen un montón de frustraciones donde muchas veces, si bien están los canales, no las expresan eh, formalmente. Entonces, siento que sí, falta como más esa capacidad de poder ampliar desde todos los espectros como lo que están pensando los jóvenes y lo que están, las formas en cómo participan. Sí, sí, tienes razón, no es una realidad, son muchas realidades. Entonces, cuando Exacto. dicen, conocen la realidad de los jóvenes, son demasiadas realidades para hacer una simplificación, como lo decía usted. Y si uno hace una simplificación, ¿cómo fue el término? Instrumentaliza a los jóvenes, todo el mundo que vote por mí. Pues son muchas realidades. Ujú. Qué pregunta tan difícil, ¿no? Sí. Si usted fuera político, ¿cómo representa toda esa realidad de los jóvenes? Y también me parece chévere que lo oí usted y no había caído en cuenta de una manera tan clara y es que sí, su generación va a ser la generación del paro, Ujú, de la pospandemia. Mi generación fue la de la constituyente del 91, o nos gusta pensarnos así. ujú. Eh, y de pronto hasta lo del paro, pues no había como un elemento identitario, ¿no? Como la generación del paro. Y aún así sienten que todavía no. Pero es que es la pregunta, ¿no? Que quede ahí la pregunta formulada. Chévere, chévere. Vale. Listo. Importante. ¿Cómo afecta la polarización actual tus relaciones con amigos o familiares? Mm. Es difícil porque yo tengo unos hermanos
somos 5 hermanos y un par de ellos son muy de derecha, muy, 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 sí, muy conservadores. No sé si yo diría conservadores o libertarios. Me cuesta trabajo entenderles y chocamos mucho. Chocamos, digamos, hay momentos en que digo, no, me parece, digamos, como de brutos pensar así, pero me veo a mí pensando que el otro es un bruto y ahí sí digo, uy, qué violencia la mía. Yo, digamos, dependiendo de dónde sea, donde me pongan, pues, digamos, hay gente que piensa que soy de izquierda o de progresista y realmente cuando me ponen junto a personas realmente progresistas, parezco conservador. Pero sí ha dificultado eso. Pero ahorita la salida estábamos hablando de que en última no es tan malo. Lo que pasa es la violencia en la radicalización. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que haya personas que piensen absolutamente diferente a nosotros, pero absolutamente diferente a nosotros sin sentirnos heridos porque eso ocurra. Ujú, O sea, tenemos que, pero por alguna razón la instrumentalización política de las diferencias sí causa mucha violencia. La idea de pensar que el mundo se divide en dos entre unas personas que quieren la muerte y son codiciosas y las otras personas que quieren la vida es una manera que uno no puede, que me parece muy violenta. Entonces, si yo le digo al otro es un asesino por pensar así, está mal. Leí una columna este fin de semana en el cual decía que eh, se replicaban entre dos líderes políticos, el uno que lo habían matado con participación del Estado, su papá lo habían matado con la participación del Estado y al otro lo habían matado las FARC y cómo se ensañaban el uno y el otro en esa violencia, los dos hijos de dos formas de violencia. Y yo decía, miércoles, tal vez yo no quiero eso. Entonces ahí sí es como esa, como esa cosa. No, sí afecta la polarización, pero al final yo pienso que tenemos que vivir con gente que piensa distinto y no por eso son asesinos. ¿Usted? sí, yo siento que, bueno, em, que hablar de polarización, yo creo que ya hay una carga importante cuando se nombra esa palabra de la Mm, polarización. Y creo que yo creo que sí falta un poco más de sabiduría y como deliberación sobre lo que pensamos como polarización. Yo sí también estoy de acuerdo con que pensar como de manera radicalmente opuesta, creo que es lo normal en una sociedad. De la polarización siento que se muestra de alguna manera como si esto fuera algo propiamente ya como violento o conflictivo. Yo digo sí, que no hay no, que anular eso. Yo creo que la no, conflictividad siempre va a estar. em, pero de nuevo, como anular el diálogo, creo que sí es completamente lo que es problemático. Y en mi caso, bueno, a mí me pasa algo particular y es como que yo soy bien diciente como con mis posiciones políticas y siento que de alguna u otra forma expresarlas en todos los espacios no es conveniente. se Em, autocensura. Me autocensuro, sí. Quizá también como por mis experiencias como pasadas, pero también como por mis convicciones políticas en las que creo profundamente que puede llegar a chocar. Entonces, con mis amigos, o sea, mi círculo social son los compañeros y compañeras con las que pienso de alguna u otra forma de manera similar eh, o medianamente similar. Pero sí me cuesta como poder dialogar em, o ser un poco más abierta como con alguien que piensa radicalmente como opuesto a lo que yo pienso, porque claro, uno siente un rechazo de entrada, ¿no? Entonces yo creo que igual creo que en la vida laboral uno tiene que afrontar eso, como pensar y que la sociedad pues simplemente vamos a tener que tramitar, dialogar como con personas con las que pensamos completamente diferentes y bueno, como que allí he aprendido muchas cosas. Y en mi familia, bueno, también tengo mis hermanas pues tienen como un pensamiento similar, pero con mis papás es un poco más complejo porque ellos sí pues tienen como una visión
poco más sobre sus experiencias de vida, también como frente a lo que pasa con el país. Entonces, me cuesta más como poder, y con ellos sí choco bastante, como también como por mi trayectoria en, no sé, organizativa, como con lo que hago también, en mis tiempos libres. Entonces, es como cuesta, pero pues en general, sí, lo que le decía, como que a veces sí me autocensuro, más como por conveniencia quizá también, No, para pero evitarse, también, por evitarse exacto. Sí, obvio, pues uno si lo quiere evitar, tiene toda razón. Y es abierta, y digamos usted qué tan abierta es a cambiar de ideas. Yo creo que yo escucho, o sea, yo a Sí, cambiar de ideas no. Yo creo que soy bien convincente con lo que pienso. O sea, claro, pues bien sí, convencida, convencida. sí. Em, Porque siento que están los argumentos históricos, bueno, como, sí, es algo en lo que creo profundamente, pero sí he aprendido mucho a escuchar. O sea, eso sí, como a escuchar a alguien que piensa completamente diferente a mí, como que puedo escuchar, claro, con un montón de sensaciones al interior, pero con la que puedo también dialogar, como de manera radicalmente Mm. opuesta, pero con la que puedo escuchar, con la que seguramente se puede llegar a acuerdos o unos, sí, como unos acuerdos comunes en los que se puedan convivir. No, es que lo que pasa es que uno en la vida va cambiando de opiniones. ¿Será? Pues Ah, no, pues yo también he cambiado mucho de digamos, opiniones. uno va evolucionando y evolucionar es saber que nadie es dueño de sus opiniones. Digamos que uno no se... O sea, yo tengo que cambiar de opiniones. Yo. ¿Y por qué tengo que? Porque a nadie le serviría que yo me aferrara a una idea sin cambiarla. Con los años uno se le va haciendo más fácil. Es curioso. La política juega mucho sobre eso, digamos, la violencia juega sobre el principio de no cambiar nunca de opinión. Es- y sobre todo las interpretaciones de la historia porque juegan sobre eso. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia, soy hijo de un historiador y leo historia todo el tiempo. Me gusta la historia y busco libros de historia de la época, no libros de historia de ahora contando la historia de antes. Y por ejemplo, hay muchos libros sobre Bolívar. Y a mí me cuesta mucho trabajo que la gente lo tenga idealizado. O O el mismo sea, Gaitán, ¿no? y también Gaitán en su momento, digamos, Ujú. Gaitán sí tenía unos discursos muy violentos. El día que mataron a Gaitán, venía a celebrar, ganar un juicio defendiendo a un policía A un que había militar, sí. cogido a pata a la mujer. Ujú, Pero en el caso de Bolívar fue muy brutal porque él cometió unas masacres en Nariño que no tienen precedentes. ujú. Entonces, claro, la historia sí es un elemento de manipulación, pero más allá de eso es, yo tengo que cambiar de opiniones, porque, porque si no voy a estar en manos de otros y tengo que cambiarlas. Tal vez no hacer cambiar de opinión a nadie más, ahí sí yo fallo. Yo a veces trato como de embutirle a los otros las ideas y me debería autocensurar, aprender más. Pero hay cosas que aprendo, que por ejemplo usted me ha enseñado, que digamos, y sí me han enseñado y yo las he conservado, esos aprendizajes, los territorios urbanos, eh, entender, digamos, cosas que no veía, que estaban ahí en las ciudades, que yo no veía, o sea, estaban ahí en mis narices y no las veía. Mm, Entonces tengo que cambiar de opiniones, entender de dónde viene eso. Entonces para mí sí es muy importante que al contrario, mi convicción es que yo tengo que cambiar y estar abierto a equivocarme y estar abierto a no embutirle. Y eso es una cosa que tengo que hacer más seguido, no embutirle a otros las cosas que yo pienso. Me cuido, por ejemplo, pues como tengo esta empresa, por ejemplo, yo soy muy activo, soy relativamente activo en política. Me gustan mis amigos políticos y eso.
y siempre me cuestiono sobre, bueno, un momento, Arteaga, ese es su problema personal, pero no puede llevar a todo el mundo en esas aventuras políticas. Eh, entonces sí tengo que aprender es a eso, más bien aprender a seguir cambiando, pero no pedirle a los otros que cambien. Sí, yo creo que entonces ahí yo ya voy ya y con esto cierro, como no creo que quede como de que yo no cambio de opinión, sino No, que soy muy leal a mis principios y creo sí, que cambio de opinión en tanto o sea, esto se alineen, o sea, porque claramente, o sea, yo he cambiado de opinión sí, o sea, como el hecho de poder, no sé, eh, creer como en lo que hace el instituto, o sea, yo he sí. cambiado un montón de opinión frente a esto, me parece muy valioso lo que hacemos, también con lo que yo hago afuera, como de mi trabajo, como poder armonizar todo esto. Creo que he aprendido mucho de esto y cambiado también opinión, no sé, frente a mi mirada, no sé, frente al sector hidroenergético, por ejemplo. Y eso lo he aprendido Y, acá. Y como otras perspectivas que yo antes quizá como que no era como que las miraba de manera un poco más irreflexiva, pero que con el tiempo uno dice, bueno, hay que ver estos matices, sí, como y va ese tipo de pasando el cosas. tiempo y un hecho tiene diferentes significados. Exacto. Yo me acuerdo que cuando le pedí que viniera al instituto, que mi frase, y la sigo convencido, es la voy a perder. ¿Y cuál era el afán de no perderla? Pues sí, digamos, lo que usted puede aportar, digamos, uno a, pero su ángulo era lo que no puedo perder. Así haya cosas en las que definitivamente, o que no definitivamente, que por ahora no veamos desde el mismo ángulo, pero lo que no quería perder era el ángulo desde donde usted ve las cosas. Entonces, de pronto, por eso, digamos, al comienzo pensé, uy, qué jartera que se autocensure, porque ese ángulo se necesita en esa conversación. Todo necesitamos ese ángulo porque todos tenemos que estar moviéndonos y convenciéndonos de algo. Pero para nosotros, para mí, para el resto, ese ángulo es súper importante porque no hay nadie más que lo tenga y terminamos reproduciendo una organización que no sea diversa. Digamos, el ángulo que traen personas que vienen de diferentes regiones del país, de diferentes contextos, y digamos nosotros todavía no somos una organización completamente diversa, pues el grupo de organizaciones, Ujú. pero hay revuelticos, ¿sí me entiende? Pero Ahí no vamos. es, estamos lejos de ser lo que es el sancocho nacional. Ujú. Entonces, pero digamos el ángulo suyo, ojalá no se lo, porque aunque cambie de posiciones, siempre hay que preguntarse. Y digamos el ángulo que usted trae es el ángulo de, oiga, usted cayó en cuenta que eso existe, que estas personas están ahí. Digamos, siempre cae en cuenta, mire, ahí está esta realidad, no se le pase. Entonces yo sí creo que por eso tenía ganas de tener esta nueva conversación con usted, Lu. Y nada, gracias. Bueno, gracias a Palabras Pendientes por la Gracias por la participación pendiente. ciudadana. Chao. Gracias.